Bueno, buenos días. Para las que no estuvisteis ayer aquí en el foro, bienvenida al 12 Foro Feminista Rural Rocío Eslava Suárez, perdón. Y para las que sí estuvisteis, pues nada, bienvenida. Esta mañana abrimos más formalmente el foro. Ya sabéis que es la primera vez que lo hacemos en la Sierra de Cádiz. Hasta ahora se ha celebrado en la Serranía de Ronda, pero tanto territorial como humana y personalmente nos sentimos que somos parte de lo mismo, así que era también un paso lógico que alguna vez lo celebráramos aquí en la Sierra. Además, mi pueblo es el pueblo de Lidia, con lo cual estamos muy contentas de que se celebre aquí. Queremos dar las gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Prado, que nos ha facilitado todos estos espacios y también recursos para que podamos celebrarlo. Y agradecer especialmente a la alcaldesa, Vanessa Beltrán, que esté esta mañana aquí con nosotros para darnos la bienvenida. Estupendo. Bueno, pues muy buenos días a todos. La verdad que el lugar es magnífico, ¿no? Estamos rodeados de unos maravillosos paisajes, así que aprovecho también para trasladaros que disfrutéis también de Prado del Rey. Yo voy a ser breve, simplemente quería daros la bienvenida y también dar las gracias, ¿no? Que es importante ser agradecido. Y en esta ocasión, pues dar las gracias a los integrantes de la Universidad Rural Paulo Freire, de la Serranía de Ronda, y, como no, a la Asociación de Montaña y Desarrollo, de la mano de mis pobladoras, de Concha Becerra, de Lidia y de Laura Gutiérrez, que también quiero hacer públicamente un agradecimiento por la gran labor social que están realizando aquí en Prado del Rey y que es muy necesaria. Estas jornadas, que están cargadas de talleres, de ponencia, que se comenzó en el día de ayer y que ha tenido un inicio magnífico, también tendréis convivencia, tendréis música y tendréis la oportunidad de dar un pequeño paseo por el pueblo. Estoy segura que la vais a aprovechar, que la vais a disfrutar, pero lo más importante es que aportéis todo lo que podáis, que aprendáis mucho más y estoy segura que van a servir estas jornadas pues como herramienta, ¿no? Para seguir trabajando y para seguir profundizando en cuál es la imagen que queremos mostrar como mujeres rurales a la sociedad. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Me es grato que se celebre esta 12 edición del Foro Feminista Rural aquí en Prado del Rey y me consta que hay una alta participación. Nosotros estamos abiertos por si el año que viene queréis volver a celebrarlo aquí, ponemos todo a vuestra disposición y, sin más, muchísimas gracias y, lo dicho, que disfrutéis mucho el fin de semana. Muchas gracias. Ahora nuestra compañera Lidia va... Bueno, ya todas la conocéis, no la voy a presentar. Ella es, como sabéis, integrante del Feminario y es la artífice de los últimos foros. Sí, porque ella es la que le echa más horas, más corazón, más esfuerzo, así que hay que reconocérselo, aunque es una obra grupal, pero bueno, ella es un poco la que lleva la batuta. Nos va a presentar un poquito el porqué de este foro y de esta temática. Vale, es con micro, ¿no? ¿Me oís? Sí. Ah, no. Vale. ¿Ahora? Vale. Bueno, pues buenos días a todas y bienvenidas de nuevo por mi parte también. Y qué bien que estéis aquí también de nuevo, tanta gente querida, tanta gente comprometida y que apuesta, como decía ayer Sole, por la transformación social, ¿no? Yo también estoy contenta, primero porque siempre nos gusta juntarnos para celebrar los foros y también muchísimo porque estamos haciéndolo en Prado del Rey, que, como estamos diciendo, ¿no? En mi pueblo y donde ya no hago tantas cosas, no hago casi nada aquí, pero bueno, sigo teniendo gente y casa y familia, ¿no? Y aquí me he criado. Entonces, bueno, como hemos contado otras veces, la elección de la temática de los foros, pues siempre es consecuencia pues, de un proceso que nosotras seguimos como grupo, como Feminario, y de unas necesidades que vemos. Este año, igual el proceso ha sido un poco diferente y sobre todo a partir de conversaciones entre algunas de nosotras, de pronto vimos la luz en el feminismo andaluz cuando nos dimos cuenta, después de haber hablado un poco, haber leído y haber tenido alguna formación sobre feminismos decoloniales,
plantearnos abordar el tema de los feminismos decoloniales, plantearnos abordar la cuestión del ecofeminismo y plantearnos abordar la cuestión del feminismo andaluz, estábamos como en esas 3 líneas para este año en el foro. Concluimos, porque el ecofeminismo lo abordamos en otros ámbitos y además lo habíamos abordado en los foros, pero concluimos que desde el feminismo andaluz podíamos incorporar las miradas decoloniales que pudieran tener las compañeras que participemos hoy aquí, con lo cual optamos por el feminismo andaluz, ¿no?, como planteamiento marco de este espacio. Y desde aquí, eso, pues pensamos que podemos discutir y podemos posicionarnos respecto a la colonialidad, ¿no?, cada una desde donde considere. Después veremos en la mesa que habrá diferentes posicionamientos. Tengo que decir que, como me imagino que muchas de vosotras, tenemos que agradecer a Mar Gallego el trabajo que hizo de análisis, visibilidad y de poner palabra a la realidad y a las vivencias, experiencias y cotidianidad de las mujeres andaluzas, porque nos ha dado luz a muchas, por nombrar, ¿no?, y por hacer ese análisis en su obra Como vaya yo lo encuentre, en el que también ha participado tanta gente. Y bueno, para nosotras como feministas rurales que nos definimos, la del Feminario de Universidad Rural, pues el feminismo andaluz en construcción pues nos ayuda a explicitarnos más y nos ayuda a completar nuestra mirada respecto a la diversidad de mujeres andaluzas que estamos en los territorios. Y eso, como que nos ayuda a completar la mirada, ¿no?, desde este marco del feminismo andaluz que mira hacia todas las diversidades. Y desde ahí nos identificamos y además nos ha ayudado como feministas a unas cuestiones que también creo que veremos después con Sole y más tarde en la mesa, ¿no?, como a identificar todos esos elementos que nos interseccionan, que nos atraviesan como mujeres, que somos mujeres rurales, que somos mujeres andaluzas, pero también nos ha ayudado a visibilizar, y estamos en ello, y a poner en orden un poco esa diversidad de lo que se llamaría desde muchas, ¿no?, las otredades, ¿no?, esas otredades tan diversas que somos, ¿no?, y de las que hemos conformado la mesa que tendremos después. Unas en la línea del ser y otras en las del no ser, ¿no?, que hablaba ayer Soledad. Y bueno, otra de nuestras preocupaciones históricas como feministas rurales, de Universidad Rural, de Feminario, es construir nuestra propia historia, ¿no?, en narrarnos nosotras. Por eso también creamos los foros, por eso tenemos nuestro espacio feminista y contarnos desde las mujeres que somos, desde quiénes somos. Y no caer, por hacer referencia a Chimamanda, a lo que ella dice, ¿no?, en la historia única, sino hacer nuestra propia historia, generada por nosotras mismas. Y bueno, de nuevo, un poco parafraseando a Mar Gallego, ella dice una de las cositas, de las frases, miles de cosas que recoge en su libro, ella dice, una frase de alguien que dice, ha pasado a la muchacha lo que no está en los escritos. Hablando de la cotidianidad, cómo no se refleja en los escritos. Pues eso es lo que nosotras queremos visibilizar permanentemente con todas las que estamos aquí, ¿no? Porque los libros normalmente nos recogen lo cotidiano, ¿no?, como no sea obras como la que ha hecho Soledad, que nos presentó ayer. Entonces, bueno, decir también que no están aquí aún, pero sé que están inscritas, agradecimiento también especial, que consideramos mucho la labor que han hecho las compañeras muchas compañeras, pero también especialmente nos parece interesante la gente del Apoderío, que están inscritas pero no han llegado aún. Y deciros que el foro lo hemos planteado así como para abordar varias cuestiones. El tema de los acentos se tocó ayer un poco, pero además pues el tema de las referentes históricas, la cuestión de nuestra historia, la cuestión del folclore, las diversidades, como decía antes, dentro de la amalgama de gente que conformamos este territorio. Y por último decir que como mujeres feministas rurales y andaluzas queremos reivindicar los espacios en lo físico y en lo simbólico. Y poner el acento, insisto, en lo cotidiano y desde nuestro territorio, considerando que los territorios, como decías tú antes, ¿no?, son territorios vivos, porque estamos aquí gente que lo estamos viviendo, ¿no? Y posicionarnos desde ahí, desde los territorios que somos nosotras también, ¿no? Y nada, muchas gracias y espero que sea interesante el foro para todas y enriquecedor.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Aquí estoy muy contenta porque me toca otra vez presentar a Soledad Castillero Quesada, que ayer nuestra compañera Sofía hizo una presentación de ella más informada y yo voy a hacer la forma. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de que nos presentara su libro La sin tierra, rompiendo el mito de la musa andaluza. Ella recientemente ha recibido un premio memorial de Blas Infante y ella nos animaba pues que escribiéramos, que investigáramos y que nos presentásemos a estos pueblos, a estos premios, que era de las pocas mujeres que había recibido este premio. Ella el libro lo podéis comprar en la mesa que hay de libros atrás, que nos ha hecho el favor Fran de traerlo para esta ocasión. En este libro ella investiga sobre los mitos de la mujer andaluza, la suplantación de identidad que se hizo sobre ella, una mujer folclorizada, sexualizada, apolítica, y en este libro pues ella revierte este mito. Ella de formación es antropóloga social, máster en desarrollo y muchas cosas más, bla, 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 pero todo lo basa en su experiencia personal que la lleva a la parte academicista. Actualmente trabaja entre Sevilla y Granada, siendo docente en el Departamento de Antropología. Y allí pues, los chavales y las chavalas pues, tienen la suerte de poder ser su alumna y ella le habla de los peligros y los efectos adversos de negar tu lugar de origen. Ella es investigadora, miembro del Instituto de Migraciones y sus líneas de investigación giran en torno a la producción alimentaria, los procesos migratorios y los estudios de género. No vean lo que os perdisteis ayer hablando de su trabajo de campo con la flechera de Huelva, que también vamos a tener hoy ocasión de escuchar. Ha realizado un trabajo, una exposición a raíz de todo este trabajo de campo y de su tesis que se llama Frutas sanas, cuerpos quemados, donde pues, nos hace repensar la urgencia de mirar el aspecto social que hay detrás de nuestra alimentación, quién produce, cómo se produce, en qué condiciones, que todo esto nos va a contar. Ella acuña el término andaluzofilia frente a la andaluzofobia, repensando todo y mirando cuáles han sido nuestros referentes en el territorio y cuáles son. Ella se considera ceceante, cría entre olivos, con su referente su abuela que criaba pavo y su otra abuela que era mangurrina, que yo no sabía lo que era ser mangurrina, eso lo he escuchado yo en mi pueblo 1000 veces, en Loja. Y yo digo, esta mujer que se ha criado entre olivos igual que yo, que también se sea de pueblo, yo he estudiado lo mismo que ella, pero la capacidad que tiene y ayer cómo nos dejó, con una autoestima súper alta de todo lo que nos habíamos estado negando por nuestra procedencia. Bueno, pues me voy a callar y lo vais a ver vosotras. Muchas gracias por estar aquí, Soledad. Gracias a ti, guapa. Dame un abrazo. Gracias, de verdad. Bueno, ¿no? Por Dios. Bueno, pues buenos días. Vosotras la pantalla la veis bien, ¿no? Es que a mí el ordenador me circuita todo el rato. Yo no sé si es que hemos tocado algún cable. El ordenador parpadea. La pantalla. Nos marea, la verdad. Y sobre todo a ella. A ver, ahora. Ahí. Yo creo que el cable. Ahora, sí, no, ya está, sin más. Bueno, creo que este es el bueno, ¿no? Sí. No. Esto es mi oliva. Sí. Dale. Vale. Le hemos dado ya. Ahora, perfecto. Bueno, pues buenos días. Voy a, para ir agilizando la cosa y respetar los tiempos, porque tenemos, como ya han explicado, un montón de actividades súper necesarias y urgentes y lo ideal es que pues seamos cuidadosas con los tiempos. Yo lo voy a intentar, aunque a veces me cuesta y además creo que
que traigo bastante información, pero voy a intentar, es una tara que tengo de por sí, ¿no? Acumular mucho, pero voy a intentar hacerlo liviano y ligero, también por las horas que son, ¿no? Con el café recién tomado no tenemos que correr tanto, porque también este foro, pues un poquito que nos permita recrearnos y más vale... bueno, pues algo más comedido y de calidad que no una cantidad que no podamos ni digerir. Para mí es abrumador haber cerrado ayer este evento y haberlo abierto de algún modo hoy. Estoy agradecidísima por la elección que la organización ha hecho, pero bueno, también quiero agradecer a las personas que nos acompañan, pero también a las personas, bueno, pues que se han encargado de limpiar los cristales del aula, de limpiar el suelo, de ponerlo a punto, de abrir y cerrar, de salvaguardar el espacio, etcétera, ¿no? Todo ese trabajo invisible que es fundamental para que podamos estar hoy aquí, teneros de frente, pero que, bueno, pues por desgracia, como es invisible, pues no siempre se le da el valor que tiene. Así que quienes hayan sido, gracias. Paqui y Rosa, ole por vosotras. Bien. Bueno, pues vamos a ir empezando. Este taller decidimos titularlo... Voy a esperar un poquito. No, porque... vergüenza, ¿eh? Son mis amigas y ayer me estaban mandando mensajes a la 1 de la mañana. Vale. Bueno, este taller lo hemos titulado Feminismo andaluz junto al feminismo del sur, o feminismo del sur, en plural o en singular, como se quiera llamar. Se va a complementar, estos apuntes que yo traigo se van a complementar mucho en la mesa que viene justo después y bueno, pues yo creo que lo guay que tiene esta programación es que tiene mucho de continuo, ¿no? Entonces, tanto en los talleres como en las mesas redondas y así, vamos a ir pudiendo rascar y ahondar en muchos matices que vamos a ver aquí hoy. Ese feminismo andaluz, ese feminismo del sur, representa para muchas de nosotras, bueno, de alguna forma, como dice la canción, ¿no? Depende de quien lo lea, un cielo, un hielo, un cielo de farolillos que va alumbrando la calle. Esta es una letra de una sevillana muy conocida y digamos que es una representación también muy mítica de lo que nos ha despertado este sentimiento de feminismo andaluz. Pero claro, hay que tener cuidado con esta fascinación de estos farolillos, de estos colores que supuestamente nos alumbran hacia dónde, ¿no? Y cómo se ha construido este camino, este cielo de farolillos en el sur. Cuando hablamos del sur, el sur puede ser un término muy problemático, pero yo no me lo voy a tomar tan en serio. Voy a desgranar algunos matices y lo voy a hacer de forma cómoda y reconociendo los privilegios que tengo, pero los que no tengo también los voy a reconocer, ¿vale? O los que a nivel general como mujeres andaluzas o mujeres andaluzas rurales tenemos y los que no tenemos también, ¿no? Cuando hablamos del sur hablamos no solamente de una situación geográfica, ¿no? Hablamos de una situación geopolítica. Esto quiere decir que hay una serie de poderes que operan geográficamente y estratégicamente y de forma jerárquica para que se construya este tipo de divisiones. Por eso Andalucía es un territorio sur pese a pertenecer a la Unión Europea y dentro de los nortes globales vamos a encontrar sures y dentro de los sures globales vamos a encontrar norte. Andalucía lo que tiene de característico es que es una zona que comparte matices con muchas otras zonas del sur global, pero que además de ser sur de Europa es norte de África, ¿no? Entonces ese territorio fronterizo hace que tenga una doble acción o una doble cosmovisión, ¿no? Más compleja o más porosa que en otras latitudes. Pero yo creo que lo interesante es fijarnos, cuando hablamos del sur, en los patrones compartidos, por supuesto, con sus
singularidades propias, pero sí que es verdad que podemos encontrar ejes comunes en distintos territorios. Y cuando hablamos de territorio, hablamos de las personas que habitan estos territorios. Y cuando hablamos de personas, hablamos también de mujeres, ¿no? Los territorios del sur suelen ser territorios productivos que se han creado como productivos de forma intensiva, son territorios consumidos, son territorios extraídos, hipermitificados, romantizados, sexualizados, oscurecidos, irracionales, calientes, accesibles, dionisíacos, problemáticos, costumbristas, desconocidos, sospechosos y están aún en el camino del evolucionismo. Si la palabra territorio la cambiamos por la palabra mujer, pues sería muy fácil retrotraernos a esa creación del mito de la que hablábamos ayer y muy fácil de identificar en otros territorios, ¿no? Cuando hablamos de la mujer africana o la mujer latina o la mujer asiática, la serie de dispositivos que se nos despiertan son muy distintos de cuando hablamos a mujeres que forman parte del norte global más opulento, ¿no? Si pensamos en una mujer norteamericana o en una mujer alemana o en una mujer suiza, de forma, digamos, casi automática y sin pararnos mucho a pensar, ya tenemos construido un ideal, un imaginario en torno a eso. Y eso tiene mucho que ver con la división geopolítica en la que nos encontremos. Y en Andalucía, digamos que el sur opera un poco como orgullo, ¿no? Bueno, ahora lo veremos de forma musicalizada, ¿no? Ese orgullo del sur, pero también un poco la contraparte que nos ha quedado como supervivencia, como exponer el mito como realidad, como carta de presentación y aceptar lo que se ha construido un poco desde fuera, ¿no? Andalucía tiene un poco ese matiz de aceptación de la exaltación reduccionista que se ha hecho de ella, y eso en las mujeres andaluzas pues ha tenido un peso, una connivencia central, y esto es un poco el resultado de la dominación historia hegemónica que desde el Estado pues tenemos en diferentes vertientes, económica, política, cultural, etcétera. Para animar un poquito el cotarro y entender, y entender un poquito esta idea del sur como orgullo, vamos a escuchar, brevemente, unos segundos, un cantecito, rápido. Bueno, espero que pueda ser rápido. Da igual, vale. Andalucía es mi tierra, yo soy del sur. Bueno, y continúa, ¿no? Pero ese mantra de Andalucía es mi tierra, yo soy del sur, es el resultado de un orgullo, una aceptación de un orgullo que tiene o bebe en parte de esa supervivencia a la que nos vemos abocadas a aceptar y a reivindicar que sí, que eso que se ha construido en torno a nosotras es así y es cierto. Dame un segundo porque he perdido la presentación. Vale. Como el play. Ahí está. Entonces, bueno, digamos que se produce como una doble disyuntiva, y esto tiene mucho que ver con todo lo que vimos ayer de esa mitificación de lo sureño como Edén, pero vamos a analizar qué supone ser del sur, ¿no? Qué realidades tiene para los territorios y para las mujeres ser del sur. Y para eso, para acercarnos a esa realidad, tenemos que, lo que yo llamo, domar al mito, ¿no? Para mí, una andaluza de referencia
que con su trabajo a través de las artes plásticas pues ha sabido muy bien representar qué significa domar al mito, es Pilar Albarracín. Esta obra se llama Revolera, de 2012, y bueno, yo creo que es muy explícita, ¿no? y da mucho juego a la hora de interpretarla. Su obra es magnífica, riquísima, para mí una referencia absoluta en esta idea de lo que yo denomino domar al mito, porque el mito es muy difícil, como vimos ayer, de expulsarlo del imaginario colectivo, pero sí que es verdad que tenemos la oportunidad y tenemos el deber de cargarlo de significado y resituarlo en la arqueología de nuestro conocimiento en el lugar que se corresponde. Estos farolillos que mostrábamos al principio forman parte de la sociedad del espectáculo en torno a la cual se ha construido Andalucía, lo que tiene que ver con Andalucía y, por supuesto, las mujeres andaluzas, ¿no? Para que brevemente, para quien no le suene como de una forma más teórica esta idea de la sociedad del espectáculo de Debord, es una teoría que surge de la filosofía y que dice que todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera representación. Eso en Andalucía se ve muchísimo con la recreación de usos y costumbres, los museos etnológicos, todo ese dispositivo cultural que se ha hecho para la recreación de la cotidianidad, pero para insertarla en el mercado, porque si no está inserta en el mercado, pues no tiene valor y por tanto queda desplazada de esa centralidad. Dice también, ¿no?, la teoría de la sociedad del espectáculo que el momento histórico, o sea, que se sitúa en el momento histórico en el cual la mercancía completa su colonización de la vida social. En el momento que las cuestiones básicas para el sostén de la vida se mercantilizan, pues digamos que se entraría en esa fase colonial del servilismo para la sociedad del espectáculo, ¿no? Dos breves apuntes más sobre la sociedad del espectáculo, porque me parece como muy interesante y una llave muy certera para entender cuestiones muy básicas de lo que nos ocurre a las mujeres del sur, concretamente de Andalucía, en diálogo con otros sures, como vamos a ir viendo. Dice que es la imagen invertida de la sociedad en la cual las relaciones entre mercancías han suplantado las relaciones entre la gente. Y esto es muy heavy. En quienes la identificación pasiva con el espectáculo suplanta la actividad genuina. Esto lo vamos a ver con ejemplos, vamos a seguir ejemplificando mucho a través de la producción alimentaria, también porque creo que bueno, pues el foro, las mujeres rurales, muchas mujeres de las que estáis aquí, tenéis un peso esencial en la producción alimentaria y creo que es interesante focalizarlo de algún modo ahí. Y teniendo en cuenta que el espectáculo este del que hablamos no es una colección de imágenes, pero sí es una relación social entre la gente que es mediada por imágenes. Así que ahora vamos a centrarnos en este análisis, en el análisis de lo visual, y vamos a ver una serie de imágenes que ilustran un poco por qué hablamos de Andalucía o del sur como un territorio y una cosmología que hoy se inserta dentro de la sociedad del espectáculo, ¿vale? Bien. Como hablábamos ayer, la cuestión de las denominaciones de orígenes, o sea, la denominación de origen y la producción de calidad está como muy asentada en el territorio como un valor a exaltar, ¿no? Como una cuestión muy privilegiada. Esta imagen, que es de una gran superficie, me llamó mucho la atención la exaltación, ¿no?, del lugar de procedencia, de aquí. Esta imagen está tomada en plena producción de frutos rojos, concretamente en San Valentín, en el 14 de febrero, y es algo que muchas cadenas de alimentación están tomando como referencia, como sinónimo de calidad. Es de aquí, es de Andalucía, es del sur, ¿no?
Pero, claro, y diseñando, digamos, bueno, pues centrándonos en el fruto rojo, podemos coger cualquier otro producto, bueno, pues una estética muy determinada que ha situado a Andalucía en una tierra de producción de alta calidad, con una estética muy cuidada, muy definida y con un sector, bueno, pues muy relevante en los mercados internacionales. Esta imagen a mí me parece muy simbólica porque, bueno, a todas nos recuerda a no sé por dónde va vuestra imaginación, pero yo creo que hay una relación directa con el cuerpo de la mujer y más allá de la interpretación que le podamos dar, es que la hay, ¿no? Es que esta relación directa existe, ¿no? Este constructo o esta imagen o esta marca Andalucía que se ha creado igualmente con los mismos elementos que veíamos, como algo estéticamente muy bello, pero listo para el consumo, para ser accesible, para mostrarse disponible, y esto tiene mucho que ver con las lógicas que luego se han aplicado al propio trabajo asalariado y al propio trabajo feminizado, construido como femenino exclusivamente. ¿Qué hay detrás de esta sociedad del espectáculo? Pues claro, decíamos que cuando la mercancía era la que mediaba, ¿vale?, y no las relaciones entre personas, pues ocurren imágenes como estas, ¿vale? Bueno, esta es una imagen donde ayer veíamos algunos ejemplos, ¿no?, donde no existe la separación tácita entre trabajo y vida. Concretamente esta es una imagen de una finca de frutos rojos donde arriba tenemos la vivienda y justo debajo tenemos la fábrica, ¿no? Y aquí viven mujeres, seis meses al año, y llevan así, o sea, habitando este espacio durante más de 20 años. ¿Por qué? Pues porque en la sociedad del espectáculo del sur las mercancías desde hace muchas décadas median o lidian y no se ha perdido como esa capacidad de mediación genuina, y eso ha provocado que la precarización entre las mujeres haya sido bajo el mito de la incorporación de las mujeres al trabajo o a ciertos puestos de trabajo que se han feminizado, pues hayan ido dejando una herencia, como vamos a ir viendo, de precariedad desde las mujeres autóctonas a las mujeres que bueno, pues están ocupando desde el sur nuestro sur, ¿vale? Bueno, esta es otra imagen que tiene una línea continua con esta otra, ¿vale? O sea, de aquí también es de aquí. Esto es un zapato, esto es un resto de un incendio en Palos de la Frontera, tras uno de los, cualquiera, ¿no?, miles de cientos de incendios que lleva viendo desde la construcción o la aparición de los asentamientos chabolistas. Esta imagen corresponde a 2021, es decir, que esto está pasando hoy, ¿no? Pero nuevamente, digamos que esa imagen, esa mercancía que prima es también la imagen que se exporta de las realidades, quedando ocultas las relaciones entre la gente y la situación, en este caso, de las propias mujeres. Ahora vamos a ir viendo cómo, bueno, alguna imagen más de esta situación. Digo que no son imágenes distintas, o sea que esto es una cadena visual dentro de este sur y dentro de esta sociedad del espectáculo. Esta me parecía más representativa porque, bueno, es una hornilla, una cocina. Estas imágenes forman parte de esta colección que señalaba la compañera, de fruta fresca, cuerpos quemados, ¿no? ¿A qué precio estamos produciendo esa riqueza, esa calidad, esa denominación de origen, ese mito del buen comer andaluz y ese buen comer del sur que se ha construido hoy, sobre todo quiénes lo están llevando a cabo? Eso en la mesa que vendrá después, imagino que con las compañeras de jornaleras, etcétera, se trabajará mucho más en profundidad, pero bueno, como para que nos quede claro que esta tirada de imágenes corresponden a un mismo mundo, ¿vale?, a una misma sociedad del espectáculo.
Y esto es, bueno, esto se explica, este mapa a mí me parece muy guay, muy ilustrativo, porque, bueno, señala cómo apenas unos 6 pueblos producen y exportan fruta a un montón de países. Y cuando hablamos de pueblo, además, hablamos de pueblos con un número muy reducido de población. Rociana, Lucena del Puerto, Moguer, Palos, Bonares, Niebla, Cartaya, son algunos de los conocidos como pueblos freseros que suministran Alemania, Bélgica, Francia, Portugal, Italia, etc. Bueno, a mí me parece como muy ilustrativo porque aquí, para que se dé esta conexión, ¿vale?, para que pueblos de menos de 20.000 habitantes tengan músculo para suministrar a esta cantidad de países, pues evidentemente se está haciendo un uso y un abuso de recursos, capital humano, trabajo feminizado y una exaltación de la precariedad, porque aquí lo que están dialogando son, en esta división geopolítica norte-sur, son las mercancías, no son las relaciones entre la gente, porque además, para que esto sea posible, las relaciones entre las personas tienen que anularse. Porque si se reflejasen los costes reales, esto no sería posible, nunca sería imposible, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Que en este sistema productivo, donde las mujeres tienen una centralidad, como vamos a ver más adelante con jornaleras de Huelva en Lucha, esencial, digamos que ese mito del buen vivir es el mito del buen comer, esa sociedad del espectáculo donde no priman las relaciones entre la gente, se divide o se sigue dividiendo entre esa idea del buen comer y del buen vivir, donde quedan anuladas las relaciones y los trabajos feminizados y en general las relaciones de la gente, y lo que nos queda, y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer, de cuando pensamos en una mujer andaluza, pues sigue siendo esto. Conchita. Ahora vamos a jugar mucho con Conchita, ¿vale?, para explicar muchas cuestiones de las que hablábamos ayer y en las que vamos a profundizar un poco. Como en esa imagen de denominación de origen y de aquí realmente no estamos, porque no estamos representadas, porque lo que se ve es el producto, pero no el valor y el capital social que lo ha hecho posible, pues nosotras seguimos estando aquí. Esto es un manual, es real, o sea, esta publicación existe y es un manual práctico que se creó en París en el 68 para enseñar a las trabajadoras españolas que iban a servir a Francia cómo tenían que hacer las tareas del hogar, qué tipo de comida pues preferían las parisinas, etc. Pero aunque ponga manual práctico para las personas empleadas domésticas españolas, Conchita no es española, Conchita es andaluza. O sea, la recreación de Conchita no es la de una mujer cualquiera, aleatoria. Cumple el estereotipo que llega hasta nuestros días. De hecho, los souvenirs que seguimos teniendo en cualquier centro de cualquier ciudad siguen siendo la Conchita, ¿no? Claro, ¿y quién es Conchita? Frente a esta modernidad y esta vanguardia y este estilo parisino, lo que se sigue recreando es, bueno, pues la expansión y toda esa serie de características que vimos allá y que hemos visto al principio, propias de los territorios del sur con sus particularidades concretas, como en este caso las andaluzas. Y me parecía interesante mostraros algunas de las viñetas de este manual, bueno, porque me parece un documento a revisitar hoy o a seguir revisitando. Conchita aquí ya está un poquito más moderada, ya no va vestida de faralaes, pero bueno, sigue representando el inframundo y la protohistoria, ¿no? Además con esa cruz simbólica en el cuello y ese peinado de chiquita piconera absoluta, ¿no? Bueno, para que nos suene que esto ha ocurrido y que esto tiene un peso en el imaginario colectivo muy fuerte, tanto por las migraciones de las mujeres andaluzas de forma internacional,
como de forma nacional, o sea, esa migración andaluza a Cataluña ha construido o sigue perpetuando ese imaginario de lo andaluz como servil. No hemos pasado de fase histórica y bueno, pues la condición de clase o la simbología o los arquetipos que se despiertan en pensar en ambos territorios sigue siendo muy desigual. Bueno, para que os hagáis una idea. Y Conchita, además de ser, bueno, pues una sirvienta, también se ha representado como vimos ayer, como ese enigma y ese desparpajo único usado como mercancía, porque no se ha dialogado entre las mujeres andaluzas para hacer los expos publicitarios de qué queremos representar en el exterior, en un negocio tan central como es el turismo, esa polarización que hablábamos ayer de la economía muy marcada entre producción alimentaria intensiva y turismo de masa, y bueno, pues Conchita de repente se transforma en esa femme fatale, en ese enigma, y es un enigma que es un enigma para consumo, de disfrute, de goce y de disponibilidad absoluta, exactamente igual que lo es el territorio, ¿vale? Por eso hablábamos ayer que esa idea de que Andalucía solo hay una, es mentira, ¿no? Y es mentira porque yo he rescatado brevemente un fragmento de entrevista, aparece en el libro de forma mucho más amplia, de una compañera trabajadora del Fruto Rojo que, bueno, comentaba que desde hacía unos años pues hacía como esa transición, era como el claro ejemplo de la transición entre agricultura intensiva, Frutos Rojos y Kelly, ¿no? Se había incorporado a trabajar en un hotel, las Kelly, las que limpian, había pasado a formar parte de este gremio, ¿no? Porque entendían que no había otra, y a mí me parecía muy simbólico cuando decía la forma en la que le achuchaban para limpiar las habitaciones. A mí me recordaba exactamente a la misma forma de lo que comentábamos sobre las listas de productividad. Si en la habitación del hotel le decían venga, venga, que están los turistas abajo, en la fábrica produciendo el fruto rojo, pues el mantra es venga, venga, que tiene que salir la fruta, ¿no? Entonces, nuevamente esa mediación entre mercancías, donde las relaciones de lo que está ocurriendo intraterritorialmente no importan, porque la dependencia es tan absoluta al exterior que todo se construye, y toda la urgencia tiene que ver con llegar a tiempo, cumplir cifras, cumplir porcentajes y cumplir patrones con ese diálogo que Andalucía ha tenido con el sistema mundo, ¿no? ¿Y Conchita para cuándo, no? Nos debemos de preguntar, en toda esta alevosía entre la femme fatale, la mujer a consumir, la mujer enigmática, la servidumbre que sigue engendrando este imaginario, y ese trabajo feminizado a través de la producción agrícola no reconocida, ¿qué pasa con Conchita, no? Bueno, pues con Conchita sigue pasando esto. Para las que no estuvisteis presentes ayer, Conchita sigue siendo la Venus dormida, sigue siendo la espera, sigue siendo el ídolo eterno, sigue siendo la granujilla. Estos son los títulos de los cuadros, ¿vale? Ayer hablábamos de George Apperley, vimos la obra de la Venus andaluza y nombramos brevemente algunas de las obras, pero a mí me apetecía que las vierais, ¿no? Porque algo que a mí me impactó mucho cuando empecé a trabajar sobre la mitificación de la mujer andaluza era cómo se habían nombrado precisamente estos cuadros, ¿no? Y estas construcciones. Concretamente, esta que vemos aquí, la granujilla, mirad la mirada que tiene la granujilla, cómo no estaría, hasta dónde no estaría esta mujer, por supuesto totalmente anónima, más allá de la pintura, para mirar cómo está mirando, ¿no? Bueno, es algo que las compañeras que vendrán a dar el taller de Andalucía, de las mujeres andaluzas en la historia, pues
están haciendo todo ese recorrido de recuperación histórica y que nos pueden dar muchas más claves, porque Conchita sigue estando en el imaginario pictórico, pero en la mediación entre relaciones sociales, pues lo que se ha primado, como vemos en esa sociedad del espectáculo, es la mercancía y no tanto nuestro día a día. Comentaba que esto tiene mucho que ver con el diálogo que Andalucía ha hecho con el sistema mundo, ¿no? A través de esta agricultura intensiva y de este turismo de masas, ¿no? De esta atracción intensiva igualmente hacia el consumo de sus recursos naturales y su capital humano. Por eso, bueno, pues contamos con las cifras de paro que contamos, con la intermitencia y con la incapacidad de tener, digamos, un empleo sostenible a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, ¿no? Esto es algo cada vez más intermitente y cada vez más complejo, y que de forma paulatina ha ido en aumento desde la década de los años 80, y eso muchas de las que estáis aquí pues habréis visto las transformaciones en vuestros pueblos, en vuestras comarcas, en vuestras provincias, de esta expansión de, bueno, pues cultivos o trabajos que en un principio fueron familiares, cómo se da esa apertura, ese diálogo con el sistema mundo, y tiene una transformación muy brutal en un periodo de tiempo muy cortito, ¿no? Nuevas técnicas de producción alimentaria, como es la agricultura bajo invernadero, todo esto tiene un resurgir que crea un impacto entre migraciones dentro del territorio, pero sobre todo da un salto cualitativo en las migraciones internacionales. Entonces, España pasa en muy poco tiempo de ser un país emisor de migración a receptor de migración. Y eso, bueno, pues tiene una capacidad de absorción muy limitada y explica mucho la respuesta o las realidades que dentro de este sur conviven entre personas y entre mujeres de distintos sures, como vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, estos son algunos datos que a mí me parecía como muy interesantes, porque si algo, cuando hablamos de feminismo andaluz, de feminismos andaluces, como venimos viendo desde ayer, la potencialidad que ha tenido o que está teniendo todos estos debates, materiales, talleres, encuentros, reuniones, documentos gráficos, etcétera, que están generando, es precisamente por haber territorializado las realidades. Entonces, bueno, pues tenemos que dominar algunas cifras, algunos datos, sí o sí, para entender por qué la urgencia de esta territorialización y por qué no estamos hablando de ningún esencialismo, como muchas veces se critica, ¿no? O sea, esto no es algo esencial, esto no es algo banal, esto no es algo que nos apetezca, sino que es algo que ocurre porque nuestra condición, nuestra identidad, nuestra conformación ha sido construida en base a unos parámetros que tienen que ver con las condiciones materiales que afectan al propio territorio. Y eso tiene un impacto en nuestro cuerpo, en nuestros acentos, en los lugares que ocupamos y en los lugares que han pasado a ocupar personas de distintas latitudes, con el problema que tiene seguir tratándolas como las otras, como vamos a ir viendo. Bueno, como ya sabéis, o como imagino que ya sabéis, Andalucía tiene esa doble disyuntiva de liderar el mercado, la producción del mercado agroalimentario para la exportación. Bueno, estos son algunos datos, unos valores, bueno, pues muy importantes, con mucho peso en el territorio. Concretamente provincias como Almería, Sevilla o Huelva, digamos que están en la punta de lanza de esta producción alimentaria, que no casualmente son las provincias, sobre todo Almería y Huelva, donde más precariedad, más problemáticas encontramos. Bueno, aquí hay muchas personas que trabajan en la línea de los derechos humanos, más cuestionable son la situación de sus recursos naturales y más problemática engendra. Y esto es un patrón compartido con los territorios del sur, es uno de los patrones que veíamos al principio, esta apropiación, extractivismo y esta producción intensiva del territorio que a toda costa
deja una huella, en muchos casos, bueno, irreparable a nivel ecosistémico, como estamos viendo o estamos viviendo con el acuífero de Doñana. Y eso nos afecta en nuestra politización de las prácticas y en el contexto propio en el que nos desenvolvemos, porque no es igual desenvolverte en un contexto donde se importa que en un contexto donde se exporta, porque lo que se exporta no solamente es el alimento, en este caso como estamos viendo, es la materia prima, es el propio territorio, es el tiempo, es el cuerpo, la capacidad de acción y decisión, y eso va a tener un impacto en toda una genealogía de generaciones que van a ver muy limitadas sus oportunidades, ¿no? A pesar de bueno, pues liderar estas cifras de exportación, bueno, pues Conchita se pregunta que cómo es posible que esta cantidad de personas, o sea, aún a día de hoy, millones de personas en Andalucía, millones de andaluzas, pues estén en riesgo de pobreza y exclusión social. Y esto es algo, para entender esa división geopolítica de la que hablábamos al principio, muy característico. Esto es el corazón, digamos, de los territorios del sur, ¿no? Focalizar una economía que genere una extrema pobreza, porque la riqueza se diluye y lo que se queda en el territorio, al haber hecho acopio de los recursos naturales y los recursos humanos de ese ecosistema, muy diluido, es un capital que se diluye muy fácilmente y además se concentra en núcleos muy pequeños de población, entonces es una riqueza muy ficticia, ¿no? Y además muy peligrosa. Y es que estamos hablando de exportación de alimentación y, sin embargo, no solamente es que tengamos estos niveles, estas tasas, estos porcentajes, bueno, pues tan trágicos de pobreza, sino que si andamos en la privación material severa, que es la incapacidad de, bueno, pues tener acceso a comida saludable, una pieza de carne, pollo, pescado cada 2 días, se incrementa en un 41%, es decir, un territorio productor de alimentación no tiene un acceso seguro. La población de ese territorio no cuenta con un acceso seguro a el propio bien que está produciendo, y eso bueno, pues tiene un impacto que, si analizamos la forma de construcción de otros territorios considerados como sur global, vamos a ver que es un patrón que se repite constante y continuamente. Las maquilas en América Latina, la producción de flores en Colombia, la migración, el programa Bracero México-Estados Unidos, son mantras. ¿Por qué? Porque Andalucía al final no es lo que hablábamos ayer con el territorio de Huelva. No podemos fustigarnos y señalar a Huelva como el problema, porque entonces estaríamos hablando o estaríamos enfatizando ese aspecto bárbaro que también se ha construido sobre Andalucía. Andalucía como en ese estadio dentro del evolucionismo, que sería salvajismo, barbarie y civilización, Andalucía estaría todavía en el salvajismo y la barbarie, ¿no? Tanto lo que ocurre en provincias como Huelva o Almería, como lo que ocurre en Andalucía en general, es un producto, es un resultado más de cómo se ha diseñado esta producción agroalimentaria intensiva globalizada y donde los territorios del sur pues se ha implantado un modelo concreto, pero deslocalizando los procesos, como hablábamos ayer, muy definidos, ¿no? Bueno, pues la innovación en Estados Unidos, en California, las plantas y los viveros al norte del país, la manipulación y las fábricas igualmente en el norte, o sea, se hace fuera, no tenemos industria como manipuladora como tal, y los recursos de consumo se quedan aquí, y eso es algo que como mujeres andaluzas y habitantes de este sur compartimos y nos une con las mujeres del sur global, con esa cuestión que dijimos al principio de tener muy claro, sí, toda esa serie de privilegios que tenemos, pero también toda esa serie de privilegios que no tenemos, y en ese diálogo con otras identidades del sur, cómo nos reconocemos, dónde nos reconocemos, etcétera. Yo creo que la mesa que viene a continuación es esencial para poder entender o encajar estas piezas del puzzle, ¿no?
Jason Moore es un ecologista, un teórico que habla de la ecología mundo, donde Andalucía y nosotras habitaríamos esa sociedad del espectáculo, pero también dentro de la ecología mundo formamos parte de un territorio de frontera no solamente geográfico, sino de frontera productiva, y por tanto nuestros cuerpos están dentro de esa frontera productiva, porque para que esta situación se encuentra en el nivel que se encuentra, es necesario un dominio de lo que se conocen como las 4 naturalezas baratas, que serían la materia prima, la energía, el trabajo y la comida. Es decir, tener acceso a materia prima de forma barata, producir comida de forma barata para poder mantener sueldos bajos, para que la clase trabajadora pueda comprar comida a bajo costo. Por eso hay una relación directa entre cuestiones como la obesidad y la clase social, ¿no? ¿Quién come qué? ¿Dónde se establece la producción y el acceso a la comida saludable? ¿Y quién tiene acceso a esos recursos hoy? Entonces, una intersección muy latente que nos habita es precisamente, y un patrón nuevamente compartido del sur global, esta idea de que está muy presente en general en las agriculturas mediterráneas, de mujeres habitantes de frontera, pero siempre teniendo esa cuestión más allá de la geografía, de la geopolítica, y en este caso además de una frontera muy concreta, que es la frontera productiva, ¿vale? Porque no todas las fronteras o no todas las mujeres que habitan la frontera habitan una misma frontera o un patrón de frontera igual, ¿no? Y por supuesto, esta frontera productiva se va moviendo, y esto explica, bueno, pues situaciones o nuevas estrategias como las contrataciones en origen, o ese cambio push-pull, ¿no? Esa expulsión de población autóctona hacia otros nichos laborales para una incorporación, para ese push de personas de distintas latitudes. En este caso, con la contratación en origen, sería un ejemplo muy bueno, muy ilustrativo, exclusivamente de mujeres, para que esta frontera productiva pueda seguir existiendo, porque claro, en el momento que el capital no tiene acceso de forma barata a estos recursos, a estas 4 naturalezas baratas, va a cambiar de forma, y bien, o se va a desplazar de territorio o va a desplazar a los cuerpos, en este caso los cuerpos femeninos. Y el fruto rojo, la contratación en origen, es un ejemplo muy claro de cómo abaratar costos para seguir manteniendo esta producción fronteriza, manejando estas 4 naturalezas baratas. Bien, esa situación sur-norte que nos vertebra, de nuevo yo quiero incidir mucho en que es más que una geografía, porque claro, cuando hablamos de una frontera siempre vamos a tener que pensar en una arriba y en una abajo, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos que hacerlo de forma geopolítica, pero geográficamente también es así, ¿no? Y no es casual. Además, bueno, pues cuando decimos que Andalucía opera como norte, claro, opera como norte en tanto que forma parte de un Estado-nación, de una forma muy concreta, pero forma parte y le vertebran, bueno, pues condiciones como son la propia ley de extranjería, ¿no? Entonces eso ya te da un espacio de poder inevitable frente a otros territorios, ¿no? Por eso yo os invito a siempre, y esto yo creo que el feminismo andaluz ha sido vanguardista, o los feminismos andaluces, o los feminismos que se están dando dentro de Andalucía, ha sido vanguardista en este análisis reflexivo del contexto de los privilegios que yo tanto vengo mencionando. Contábamos ayer, bueno, la cerveza, de forma ya más distendida, algunas anécdotas. Yo conté una precisamente que para mí ha sido muy ilustrativa y me ha marcado mucho, cómo, bueno, durante mi formación en antropología, una persona que impartía una asignatura que se llama Antropología de Europa, incidía mucho, y yo era la primera vez que escuchaba la palabra privilegio. O sea, yo no lo había escuchado eso nunca, jamás en mi vida, no lo había escuchado, no formaba parte de mi léxico, no estaba.
Y bueno, pues en esta asignatura como que se enfatizaba muchísimo esa necesidad de señalarnos como mujeres blancas, occidentales, occidentalizadas, europeas y llenas de privilegios. A mí esto al principio me parecía como un trabalenguas, ¿no? Y me costaba entenderlo y me costaba enunciarme desde ahí, me costaba muchísimo, ¿no? Como directamente yo pasaba en esa franja horaria a ser una mujer blanca, europea, occidentalizada y llena de privilegios. Y yo decía, bueno, tío, pero es que mi abuela no ha ido nunca a la playa, mi abuela nunca ha visto el mar, la cultura del viaje, hostia, yo no la tengo y me da vergüenza decir que yo no he viajado, pero es que es verdad. Bueno, Europa, yo no la conozco. O sea, yo me hacía ahí también una serie de preguntas y un día, bueno, pues esto fue muy triste porque durante esta clase donde de repente todas éramos igual de blancas, igual de europeas, igual de occidentalizadas y teníamos los mismos privilegios que la persona que estaba impartiendo la clase, de repente un día una compañera, pues bueno, pues dijo, mira, yo no puedo más y tengo que comentarte que me haces daño cuando me obligas a anunciarme desde ahí, porque mi madre la ropa para mi hermano la pide en Cáritas. Y es una madre soltera, es carnicera y bueno, pues tiene que recurrir a servicios sociales todos los días para que yo esté aquí. Entonces, a mí aquello me removió mucho y me hizo pensar los privilegios ya desde otra parte, ¿no? Por eso hablo siempre del saco de lo que tenemos y lo que no. Que esto no quita nuestra europeidad, nuestra libre circulación por el territorio y nuestra posición dentro de esta frontera productiva. Pero me interesa mucho recalcarlo porque yo creo que esto está siendo un aliciente a la hora de mantener un diálogo con personas de diferentes sures globales dentro de vuestro sur global, ¿no? Específico, dentro de este contexto determinado. Entonces, bueno, me gusta mucho enfatizar, yo creo que los feminismos andaluces están en el camino, están aprendiendo, están enseñando mucho sobre esta idea reflexiva del privilegio porque están poniendo muchísimo en boga las ausencias, ¿no? Un término que seguramente se repita muchísimo durante el día de hoy. Por eso, bueno, yo creo que el acercamiento, el diálogo, pues no tendría que ser, por supuesto, desde ese reconocimiento de quiénes somos y de dónde partimos, porque evidentemente eso va a tener un peso central, por eso la Conchita es andaluza y no es catalana, ¿no? Está muy bien que hagamos ese punto de partida, pero que el acercamiento, que el diálogo, y ahora en la mesa que viene a continuación lo veremos mucho más clara, pues sea en la medida de lo posible equitativo. No va a ser porque no partimos de la misma base, pero sí que partimos de que el feminismo andaluz tiene patrones compartidos con el sur global por el propio territorio que lo engendra, que lo engloba, que lo caracteriza, donde se sitúa, y por eso, bueno, intentar que el acercamiento, el diálogo, por supuesto que no sea jerárquico, obviamente, con la dificultad que esto conlleva, porque el simple hecho de no ser racializada o de dominar el idioma del lugar en el que habitas ya te sitúa, por supuesto, en una jerarquía de poder, pero creo que lo interesante sería hacer un acercamiento lento, lateral y sobre todo obviando esa idea de la otra. Esto puede ser problemático porque yo entiendo que la gente tiene la necesidad de reivindicarse, ¿cómo que no? ¿Cómo que ahora no soy la otra? Claro que soy la otra. Lleváis toda la vida diciéndome que soy negra y ahora no soy negra porque las razas ahora ya no existen y no hay racismo, yo no estoy racializada, ¿no? Este discurso que muchas compañeras están teniendo y que a mí políticamente me parece esencial. Pero yo me refiero, cuando hablo de la idea de obviar la idea de la otra, de que tengamos presente de lo que ocurre en Andalucía es responsabilidad de Andalucía, ¿vale? Y está ocurriendo en el territorio. Lo que ocurre con
si volvemos a tomar como ejemplo la producción de frutos rojos en Huelva, lo que ocurre con las mujeres contratadas en origen no es un problema de las mujeres contratadas en origen, no es un problema de ellas, no es un problema personal, es un problema de la construcción política, de la herramienta de contratación y de la construcción de una migración muy concreta con unas cláusulas muy determinadas. Y eso pasa en Andalucía, entonces nos corresponde a nosotras. Eso no pasa en terceros países, es decir, si está pasando en el territorio, es del territorio, es problema del territorio. Veíamos ayer lo difícil que era tener un acceso real a incorporar a ciertas identidades que llevan 20 años, 30 años asentadas en el territorio como parte de esta cosmología de lo andaluz, entre otras cosas por la mitificación y la construcción del mito que se había hecho en torno al andaluz y en torno a la mujer andaluza. Pero es que si continuamos con esa idea de que cuando hablamos de contratación en origen estamos hablando de las otras, pues estamos perpetuando y estamos dificultando aún más tanto el diálogo entre sures como quitando responsabilidad y siguiendo culpabilizando tanto a terceros territorios como a las propias personas, ¿no? A las propias identidades. Por eso tenemos ese conflicto tan grande con la identidad percibida, es decir, cómo yo me siento, cómo yo me identifico, cómo yo me presento al mundo, cómo yo creo que me presento al mundo, y la identidad leída. Y eso en los territorios de frontera y en los territorios en los sures es mucho más conflictivo, no solamente por la mezcolanza que existe, la pluralidad de identidades que existe hoy en Andalucía y que ha existido históricamente y que es el germen precisamente de lo andaluz, no solamente por eso, sino por la construcción hegemónica foránea que comúnmente se hace de los territorios del sur global. La identidad de las mujeres de los territorios del sur ha sido mucho más reforzada desde el ojo foráneo y construida materialmente desde el ojo foráneo masculino que los territorios, que las mujeres que ocupan el territorio de los nortes globales. Vimos ayer muchas imágenes gráficas que nos ayudaban muy bien a contextualizar Andalucía, pero yo nos invitaría a que reflexionásemos y pensásemos en otros territorios que podemos situarlos geopolíticamente como sures y cómo pensamos en esas mujeres, qué se nos despierta, ¿no? Cuando pensamos en una mujer según la latitud en la que la situemos. Bien, como son las 12:05, yo querría terminar con una cuestión un poquito más práctica, ¿vale? Y un ejercicio muy breve. Me gustaría que dividiésemos un poco el aula sin movernos, sin nada de eso, ¿vale? Pero en sectores, como la bancada de la izquierda y la de la derecha. Y que pensarais, que cada una pensarais cuál es vuestra identidad leída, perdón, cuál es vuestra identidad sentida, es decir, como mujeres andaluzas o mujeres que habitáis Andalucía o mujeres que estáis en Andalucía, os sentís y cómo os leen, cómo es vuestra identidad leída, cómo, bueno, pues palabras, tratos o conceptos que por esa idea de lo andaluz, de habitar Andalucía, os han leído, ¿no? Porque os han leído de una forma determinada, seguro. Esto va a cambiar también, depende del territorio donde hayáis estado, pero bueno, como a grandes rasgos, ¿no? Como pensar, vamos a hacerlo a la inversa también, pero por ejemplo, que la bancada de la izquierda piense, bueno, pues, ¿qué significa ser una mujer andaluza en una palabra, ¿no? ¿Cómo se definiría como mujer andaluza o como mujer que habita Andalucía o como mujer que está en Andalucía? Y la otra bancada, en una palabra, describiese cómo le han hecho sentir como mujer andaluza, ¿no? Y bueno, que lo reflexionéis, una palabra en basta, y a mí me gustaría que el ejercicio práctico fuera que cuando estéis listas y cuando lo tengáis, a la de 3, a la vez, una a la otra, os lo digáis para que veáis qué ocurre y, bueno, explicar un poquito eso que ocurre en la realidad, qué pasa, ¿no? Ese ruido estrambótico, ¿por qué se da?
Así que bueno, cuando la tengáis, cuando tengáis la palabra, lo hacemos. Ay, muchas gracias. No. Vamos a ver qué sale y ahí vemos. Pues mira, estaría guay si la han apuntado, si me las pueden pasar, tía, y luego podrían verla. Lo pensé también, como escribí alguna nota o algún articulito, lo que sea. Bueno, ¿lo tenéis más o menos? Escribidla que después la vamos a pasar. ¿Lo tenéis? Apuntarla, por favor, que después se la vamos a pasar a Soledad. Apuntarla, anotarla. Bueno, lo tenéis, ¿no? Es que vamos fatal de tiempo. Vale, pues si queréis guardamos un segundo silencio. Vale. ¿Lo tenéis? Porfa, vamos a guardar un segundito de silencio porque yo estoy sufriendo por el tiempo porque, bueno, pues necesitamos descansar, café y las compas que tienen la mesa a las 12:30 tienen el mismo derecho que yo de empezar a su hora, ¿vale? Vale, ¿lo tenemos? Vale, habéis entendido, ¿no? A la de 3, una parte dice cómo se siente y otra parte cómo la han hecho sentir, en una palabra, ¿vale? Venga, 1, 2 y 3. Vale, ¿alguien ha entendido algo? Pues eso es lo que en realidad pasa con este choque de identidades que tenemos. Es exactamente lo mismo, igual. Mirad, si no os importa, bueno, igual lo habéis pensado, igual lo habéis pensado y no lo habéis materializado, pero si lo tenéis, si lo habéis recogido y no os importaría, como es anónimo, pasármelo, ¿vale? Bueno, pues esa identidad con la que uno se siente y esa identidad leída, como la leen. Pues si no os importaría y lo tenéis a mano, bueno, pues me encantaría que me lo pasase. Y bueno, yo quería terminar con este lema, ¿no? Conchita del mundo, uníos. Gracias.